Cuando las iglesias que son sectas, hay millones de personas ahí metidas porque Satanás está detrás y la carne está detrás. Pero cuando son cosas del espíritu, las cosas del espíritu son contra la carne. Y por eso da pereza y por eso hay una lucha contra la carne. Cuando tú quieres buscar a Dios en espíritu y en verdad, va a haber una guerra espiritual en tu vida. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tú tienes que hacer un esfuerzo espiritual en tu corazón para buscar de Dios. Y tú decides, tú dices, yo decido en mi corazón buscar de Dios y decido hacerlo y ponerlo en el primer lugar. Todas las cosas con Dios son por fe. Y la fe no es sentimientos. La gente ha malinterpretado. Miren, en las iglesias nos han enseñado qué es lo que usted sienta. Un pastor te pone las manos, caes 20 veces al piso, te levantas y vas a la casa y sigues viviendo igual de pecado, en el mismo pecado de antes. Lo que quiere Dios es tocar la vida de las personas y que sean transformadas. Y la transformación viene por una decisión, por fe. Tú tienes que creerlo en tu corazón. Y ese creer te lleva a tomar decisiones. Te lleva a tomar decisiones y trascendentales para tu vida. Y decisiones que van a determinar el futuro de tu vida. Mientras más tú pospongas esa decisión, más te vas a demorar en las cosas de Dios. El cristiano siempre debe estar creciendo. El cristiano siempre debe estar en victoria. Puede que usted esté pasando por una prueba tremenda, pero aún en la prueba usted tiene que ver la victoria. Usted ya, ¿por qué? Yo voy a decir por qué. Jesús ya venció por usted. Todo ya fue hecho. Jesús en la cruz dijo, todo está consumado. ¿Qué dijo el Señor? Todo está consumado. Consumado es. Y como todo está consumado, tú ya tienes la victoria en Él. No, pastor, yo no lo veo. Mire cómo están mis finanzas. Claro, porque tienes que someter tu vida totalmente a Jesús. Tienes que someter tu vida totalmente a la palabra de Dios. Mientras hayan áreas de tu vida que no han sido sometidas a la palabra de Dios, va a haber desorden, porque el Señor es el que ordena la casa y viene y la ocupa. Pero si tu casa está ordenada, tú la ordenas tú mismo, pero no está llena de Dios, viene cualquier otro, viene el enemigo y la desordena. Vienen pensamientos, viene nuestra propia opinión. ¿Qué dice la Biblia? No sean sabios en su propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Y eso es lo que Dios quiere ahora. Entonces, cuando a ti se te enseña ese tipo de doctrina, es una guerra. No es fácil. Para nuestro espíritu es el deseo de nuestro espíritu, pero para nuestra carne, no. Entonces, por eso esa es la razón por la cual las sectas se llenan, porque el diablo los impulsa a ir. El diablo los impulsa a estar ahí en el error. Y vienen espíritus de control que atan a esas personas y viven una vida religiosa. Se vuelven religiosos. La religión tiene muchos seguidores en el mundo. Usted me dirá, hay reuniones de gente que están en los muslims, que están en los musulmanes, y son millones. Hindúes, millones. Esos templos no caben de gente allá. Ustedes saben que hay templos en el mundo donde adoran ratas. Adoran ratas. Templos solamente dedicados a las ratas. Y las ratas les dan comida. Y la gente come con las ratas porque eso es una bendición. Mira hasta dónde lo lleva el diablo a una persona. A comer con ratas. Y no darle asco ni nada. Entonces, si el diablo es capaz de llevar a una persona a un templo donde adoran a las ratas y a comer con las ratas, no va a ser capaz de llevar a una persona a una secta con cualquier cuento de que te va a bendecir Dios si tú solamente diezmas y vives como quieras. Solamente que te pongan las manos y saltes un momentico. Y sientas un éxtasis en ocasiones que no es producido por Dios o es su pura sugestión, la cabeza. Pero cuando vas a entrar a la sana doctrina, el Señor comienza a hacer cambios reales en tu vida, cambios internos. Yo sé que todos aquí han llegado, los que han llegado a la iglesia y han hecho el discipulado, todos han sido transformados, porque la palabra de Dios es una semilla tan poderosa que transforma a las personas no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es una semilla que dice la Biblia que es como un granito de mostaza, que penetra el corazón y cuando usted menos lo espera es un árbol. Es una semillita pequeña. El evangelio es una semilla pequeña. Todos ustedes saben lo poderoso que es el evangelio, cómo ha cambiado sus vidas. Y usted les predica a muchas personas, pero mientras esa semilla no entre, esas personas no van a ser cambiadas. Y usted dice, pero que ellos sintieran lo que yo siento. Si ellos vivieran lo que yo vivo, si ellos pudieran ver
El Dios que yo puedo ver ahora, pero no lo pueden ver porque están ciegos. Esa semillita tan pequeñita tiene que entrar al corazón y explotar allí y ser creída para que produzca un fruto real en las personas. Esto es un año increíble porque este año le voy a decir algo que el Señor está poniendo en toda la iglesia a nivel mundial. Este año no va a ser, ya el mundo no es igual. Desde el 2020, de la pandemia, especialmente este año, el mundo no es igual. Y las tinieblas están muy densas sobre la tierra. Sobre la tierra hay una gran densidad de tinieblas que se han levantado. Y este año Dios va a probar el verdadero cristianismo de muchas personas. Dios va a probar si tú te convertiste apenas, dele gracias a Dios que usted le tocó. Es como cuando usted le toca entrar al equipo cuando está en lo más difícil. Ahí solamente entran los mejores. Y si usted lo llamó Dios, hasta yo creo que es hasta mejor es ser uno recién convertido en este tiempo. Porque usted está en ese primer amor. Pero cuando usted lleva muchos años, la gente se va, ¿qué? Se le va acabando la gasolina. Se le va acabando la gasolina. Se le va acabando la gasolina. ¿Por qué? Porque andan en sus fuerzas. No puedes andar, hermano, en tus fuerzas. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? Mire, Mateo 3, del 1 al 3. Quiero que mire el mensaje y vamos a mirar el mensaje. Y para este nuevo año, el título de esta enseñanza es Un año para el arrepentimiento y la oración. Un año para el arrepentimiento y la oración. ¿Sabe por qué el Señor está trayendo este sentir a la iglesia? Mundial, no es esta iglesia solamente, es mundial. ¿Saben por qué? Porque viene, antes de un gran avivamiento, viene un gran mover de oración. Y antes de un gran avivamiento, viene un gran ataque de Satanás. Satanás ya empezó a atacar las iglesias espiritualmente, pero lo vamos a ver físicamente. Va a empezar a perseguir a través de leyes y de normas, y va a empezar a perseguir también las iglesias para que las personas no se acerquen a Dios. La gente ha creído que la persecución es solamente para el Medio Oriente, para Irak, para Irán, para los países de esa ventana del Medio Oriente, donde ser cristiano es ¿qué? Un delito y te matan. ¿Saben? La persecución está llegando a Estados Unidos y a todos los países de Latinoamérica. Ya ser cristiano no va a ser tan sencillo. Y saben, usted me dirá, ¿quién trajo eso? Dios lo va a traer. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene que formar cristianos verdaderos en este tiempo. Cristianos reales. Tú no puedes ser un cristiano de banca. Tú no puedes ser un cristiano denominacional o religioso o porque naciste en una familia cristiana. Tú tienes que aprender a ser un cristiano real y genuino, verdadero, donde estés. Y Dios va a meternos en ese proceso para que de ahí salga gente con verdadera fe dentro de la iglesia. Porque en este tiempo, cuando la gente tiene pereza, no viene a la iglesia. Cuando usted no siente, muchas veces, o yo no siento, la gente no viene a la iglesia cuando no siente, o cuando siente venir. Y no se trata de sentir, porque la fe no se siente. La fe es una decisión. La fe es una decisión. Abraham no sentía. ¿Usted cree que unos 75 años, Abraham de pronto sentía que sentía jubilarse? Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Moisés, de 80 años, cuando fue llamado a volver a Egipto, a sacar al pueblo de Israel. Moisés, ¿qué sentía? Quedarse en su casa y jubilarse ya, 80 años. Pastor de ovejas, y fue llamado a esa edad. Entonces el cristiano no pudo haber sentido, no es por sentimientos. No es por sentimientos que somos cristianos. Somos cristianos porque tomamos una decisión de seguir a Jesús. ¿Y eso qué implica? Que un día, siempre como cristiano, estás en la posibilidad de que alguien quiera tomar tu vida por causa de Cristo. Y ahí es donde los verdaderos cristianos nos van a medir el aceite. De cuando estés frente a un grupo y todos quieran hacer lo malo y tú tengas que decir no lo hago porque soy cristiano. Donde se mire la valentía y de que estás hecho como creyente. Cuando todos estén actuando mal y tú tengas que decir no porque mis principios cristianos no me permiten adorar ídolos o no me permiten hacer estas cosas delante de los hombres. Va a ser una decisión, no va a ser porque sientas, porque la sociedad va a presionarte
Porque el mundo va a entrar en un mover de pecado tan fuerte que ya está. Ya está. Mire que la iglesia tradicional en estos días estaba probando la bendición de las parejas del mismo sexo. Y en estos días también se tuvo que retractar. Porque mucha parte de la iglesia internamente está en contra de lo que está pasando en todas las iglesias. Toda la moralidad se está destruyendo. La familia se está destruyendo. Y el sistema nos está destruyendo. Vuelvo y lo digo, el sistema nos está destruyendo. Todo gira en torno al dinero. Todo gira en torno al dinero. Y el cristianismo no es girar en torno al dinero. El cristianismo gira en torno a Cristo. Estados Unidos y la cultura que tenemos ahorita occidental gira en torno al dinero. La vida no puede girar en torno al dinero. El dinero es algo secundario. Y hasta que nosotros no saquemos ese ídolo del corazón, no vamos a poder seguir adelante. 1 año para arrepentimiento. Este es el llamado de Dios. El ministerio de Juan el Bautista comenzó con esta predicación. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma predicación que luego Jesucristo comenzó a dar. Cuando Jesús comienza, Jesús es el evangelio ¿de qué? ¿De la qué? De la gracia de Dios. Pero antes de la gracia tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. No hay gracia sin arrepentimiento. O sea, no hay gracia efectiva en una persona sin arrepentimiento. La gracia viene después, Dios la ofrece. Viene primero, Dios la ofrece. Pero la persona que es objeto de la gracia, nosotros tenemos que hacer algo, y esa es la parte del arrepentimiento. Jesús comienza a predicar en Mateo 4 del 12. Mateo 4:12. La primera predicación de Jesús. ¿Cuál fue la primera predicación de Jesús? La gracia de Dios. No, la primera predicación de Jesús fue retomando el ministerio de Juan. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zebulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeció. Jesús iba a comenzar su ministerio en ese lugar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para que llegara la gracia, tenía que haber una actitud en el corazón de las personas. Y ustedes, eso es el evangelio. Lo que estoy haciendo yo es predicar. Estos días estaba hablando con Emanuel y le decía cuál era la diferencia entre predicar y enseñar. En este momento yo estoy predicando, porque le estoy mostrando el evangelio. Porque el evangelio, a nosotros nos dicen que el evangelio es: viva como quiera, Dios lo perdona porque Dios ama a todo el mundo y no va a echar a nadie al infierno. Pero la primera parte del evangelio, cuando él comenzó, Jesús comienza a enseñar. Jesús comienza con esa palabra: arrepentíos. Si no hay arrepentimiento, no hay gracia efectiva en nuestras vidas. Arrepentimiento, esta palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Metanoia significa cambien de corazón, cambien de mente, cambien de manera de pensar. Eso es lo que significa metanoia, cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es lo que quiere hacer el Señor primero, cambiar nuestra forma de pensar. Él te obliga a cambiar, no, pero Él le dice arrepentíos. Él le dice arrepentíos. Note lo que está pasando ahorita. Va a haber una presión del diablo generalizada sobre la tierra, porque ya viene. Estamos en el tiempo ya del fin y ya la estamos viendo. Socialmente, la presión ya la estamos viendo. Ser cristiano ya no es tan fácil. Hay un mover de pecado tan fuerte afuera, que para ser cristiano se necesita ya ser valiente. Y ya muchas personas que son cristianas han mostrado de que no lo son, porque han cedido al mundo. Y si tú cedes al mundo, dice la Biblia que el mundo te va a pisotear. Porque si tú eres la luz del mundo, tú eres la luz y la sal de la tierra, y tú no eres luz ni sal, el mundo va a venir contra ti y te va a pisotear y te va a pasar por encima.
Entonces, ser cristiano en este tiempo va a pasar algo. Ya no van a ver, lo que va a hacer Dios, ya no van a ver cristianos en la mitad. Durante algún tiempo hemos visto cristianos en la mitad, que no son ni de Dios, ni son del diablo. Están en la mitad. Eso se va a acabar. Dios va a entrar a limpiar todo eso. Va a haber una presión tan fuerte del enemigo que si tú eres cristiano de la mitad, no vas a poder aguantar estar ahí. Las aguas medias no van a aguantar la presión que viene. Las aguas medias no van a poder aguantar la presión que viene. Y posiblemente mucha gente se va a apartar del Señor. Y va a haber un mover de Dios en oración tan fuerte en las personas que queden como verdaderos creyentes, buscando a Dios en oración, y Dios va a derramar el último avivamiento. Y mucha gente va a volver a Dios y se van a llenar las iglesias hasta por las ventanas. Vamos a tener que votar personas que no van a caber en las iglesias antes del último gran avivamiento que viene. Pero no va a haber ese gran avivamiento si no hay un mover de arrepentimiento y oración. Y yo les voy a mostrar que eso es verdadero, totalmente verdadero, y se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Malaquías termina el Antiguo Testamento. Termina la revelación del Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. Y después, entre Malaquías, que nació como en el 430 más o menos, 430 fue el ministerio de Malaquías antes de Cristo. Hubo un silencio de 400 años hasta que habló Juan el Bautista. Entonces, en Malaquías capítulo 2, del 1 al 16, mire la predicación de lo que estaba pasando y pregúntese si esta predicación de Malaquías se parece a la actualidad. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué está pasando en la actualidad que pasaba en esa época? Las personas, vemos que el mundo está progresando. Usted ve que la gente está viviendo sus vidas como les da ¿qué? La bendita voluntad. Sí, como dice el pastor mío de Colombia, por no decir esa palabra que él dice que suena grosera. La gente hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Entonces, vemos que progresan. Entonces el cristiano o la persona que quiere seguir a Dios, muchos, aún los sacerdotes dicen, pero yo ¿por qué voy a seguir a Dios? Yo me he matado buscando a Dios. ¿Y de qué me he servido? Si a ellos les va bien y yo estoy mal. Pero entonces viene Dios va a venir Dios a hacer un escrutinio de lo que quién está errado ahí, ¿sabe? Nosotros creemos que es una apelación justa. Pero ¿sabe una cosa? Dios es bueno. De cierta manera le estamos diciendo, Dios, tú te estás equivocando, ¿por qué no haces algo ya? Entonces mire lo que dice la Biblia, has hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal le agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, ¿por qué no los juzgas y haces algo con ellos? Muestra que tú eres Dios. Eso es lo que hacemos, lo que está pasando en esta sociedad actualmente. Entonces los justos, mucha gente quería estar andando en justicia, se desvía y deja a Dios. Y aún en la iglesia empiezan a vivir una vida injusta siendo cristianos. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. Los sacerdotes predicaban de dientes para afuera, pero no creían que realmente Dios era el que fuera a juzgar. Y vivían vidas tibias. Y ahí es donde se da este silencio. Y Dios comienza a hablar contra los pastores. Y esto es una de las cosas que va a empezar a pasar. Le voy a decir algo. Y ya está pasando. Cantidad de pastores que se están muriendo. Dios se está empezando a cortar. Y hay que tener temor de Dios para este servicio que estoy haciendo yo. Porque yo lo digo con temor, esto que estoy predicando, lo estoy diciendo con temor, porque mucha gente, yo he visto videos, un montón de pastores que están en el altar y caen muertos en predicaciones, cantando. Y Dios en cualquier momento podría quitarnos la vida. ¿Por qué?
no están andando bien. Y está comenzando por las cabezas, por nosotros mismos. ¿Saben? Yo le digo la verdad. Alguna vez, muchas veces, bueno, no muchas veces, alguna vez lloré eso. Señor, ¿dónde estás tú? Yo le sirvo a Dios, busco a Dios, madrugo los domingos, enseño. ¿Y dónde estás tú? Y dejas que el mundo, la gente haga lo que quiera. ¿Dónde estás? Estamos haciendo cansar a Dios. Y yo me he tenido que pedirle perdón a Dios arrepentido y decirle, Señor, he sido un estúpido y un tonto en pensar así. Porque tú vas a dar el pago y va a llegar. Ese pago va a llegar. Y comienza Malaquías 3 del 1 al 5. Entonces, cuando se da este estado, ¿cuál es el estado en que estamos ahorita? Que las cabezas, los siervos de Dios, no estamos andando bien. Y por esa razón, y los líderes, y por esa razón Dios tiene que renovar el liderazgo, el corazón. Y Dios comienza a decir algo. Dice, he aquí yo envío mi mensajero. Note usted esto. Este mensajero lo vemos diciendo lo mismo que estamos diciendo. ¿Un mensaje de qué? De arrepentimiento. Cuando Jesús comienza su ministerio. Pero mire que Malaquías se refiere a esta profecía. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Jesús. Él está hablando de que vendrá el Señor. ¿Y Jesús vino? Claro. Dios no volvió a hablar hasta que esta profecía en parte se cumplió. ¿Cuándo? Cuando Jesús vino. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero mire que habla del mensajero que prepara el camino. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién era esta persona que hablaba esto? Juan el Bautista, acerca de Jesús. Esta profecía es de Juan el Bautista. ¿Qué iba a hacer Juan el Bautista? Haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Haría volver a las personas ¿al qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que está llamando Dios? ¿Qué es lo que se termina en el Antiguo Testamento? Y Dios llama ¿a qué? Al arrepentimiento. Y comienza el Nuevo Testamento. Y Dios está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Y hasta que no se dé este arrepentimiento, no se puede. Jesús va a venir cuando haya un mover en la iglesia de arrepentimiento y de volvernos a la oración. Ustedes dicen, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Les digo, ¿cuándo va a venir el Señor? Cuando la iglesia entre en un mover de oración y de arrepentimiento. Porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Cuando hay un mover en nosotros, en los jóvenes, en los grandes, en los adultos, en todo el mundo de arrepentimiento y de oración. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dice la Biblia que todos venían a Juan y eran bautizados. Y la gente se bautizaba y se arrepentía. Y cuando llegan los fariseos, ¿qué les dice Juan? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó? ¿Quiénes eran ellos? El sacerdocio. Lo mismo que Malaquías. ¿Malaquías de quién está hablando? El sacerdocio. ¿Quiénes son los que han hecho cansar a Dios? Los sacerdotes. Nosotros. Le hemos hecho. ¿Qué somos los cristianos ahorita? Todos. Ministros, lo que estamos aprendiendo en Discipulado Nivel 2. ¿Usted es un cristiano como cualquiera? No. Todo cristiano es un ministro. Vuelvo y lo digo, todo cristiano es un pastor frente a la humanidad. ¿Sabe qué es usted? Usted es un pastor. Ah, no, es que yo pensé que solamente era el pastor. Claro, a nosotros Dios nos va a llamar más a cuentas, porque nosotros somos pastores de pastores aquí. Nosotros somos pastores de ministros. Y usted dice, ¿pero dónde ministro yo? ¿Usted ministra donde trabaja? Oh, esta iglesia no es pequeña. Mire todas las ovejas que hay usted pastoreando en el lugar donde usted trabaja. Usted pastorea a su jefe. Usted pastorea a sus amigos. Usted pastorea a su familia.
Usted pastorea todas son ovejas suyas. Todas son tus ovejas. Esta iglesia es pequeña, no grande. Parece que las ovejas suyas tienen que venir acá para que también les enseñemos más. Pero ustedes son ministros. Todos somos ministros. En el nuevo pacto, todos somos ministros. La Biblia dice, ustedes son reyes y sacerdotes. Todos hacen parte del sacerdocio. ¿Qué dice entonces Juan? Que Malaquías lo está diciendo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. ¿Qué dice Juan? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabrá que lo estamos viendo en el discipulado? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sigue con el 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de ¿qué? De Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví en esta época? ¿Quiénes son? Los sacerdotes. Los levitas. Los sacerdotes. ¿Qué somos nosotros en este tiempo para Dios? Los levitas. Nosotros somos el sacerdocio. El sacerdocio antiguo fue desechado porque no servía. El sacerdocio antiguo fue desechado porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que es según la tribu de ¿qué? De Judá. Por eso dice Hebreos que el antiguo sacerdocio perdió su poder, perdió su tiempo, porque Dios desechó ese sacerdocio. Por eso el sumo sacerdote nuevo, el que murió en la cruz, no es de la tribu de Leví. Él es de la tribu de Judá. Nosotros somos un nuevo sacerdocio. Este sacerdocio tiene que dar la talla. Si el sacerdocio de Leví fue desechado y Dios dice que va a restaurar ese sacerdocio en nuestras vidas, porque cuando hablan de Leví hablan de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero nosotros somos sacerdotes en el nuevo pacto. Nosotros somos sacerdotes de un nuevo pacto. Entonces afinará como el oro, como la plata, traerá Jehová ofrendas de justicia. ¿Y cómo nos va a afinar? ¿Cómo se afina el fuego? ¿Cómo se afina, el oro y la plata? Por el fuego. Tú no puedes llegar a... Y esto lo digo con temor, se lo digo con temor, porque yo no sé, piense usted cuando usted lo piense o a mí me empiecen a perseguir, ¿cuál podría ser nuestra reacción? Mucha gente va a decir que no son creyentes. Mucha gente se va a esconder. Mucha gente no va a volver a la iglesia por miedo. Cuando las personas sepan que venir a la iglesia lo ponga usted en peligro de muerte, ¿usted va a venir a la iglesia? Le hago una pregunta. Sí, muchas veces, como yo le decía esta mañana a las personas, hay veces no venimos a la iglesia porque nos da pereza. Nos pegamos las cobijas. Pero cuando usted ir a la iglesia implique que usted esté en peligro de que lo maten, ¿usted va a venir a la iglesia? Buena pregunta. Pregúntese eso. Si hay una amenaza de muerte sobre su vida, por venir a la iglesia, ¿usted va a venir a la iglesia? Tiene que ser un verdadero cristiano para hacer eso. Una persona que anhela estar en la presencia de Dios y aprender de Dios y estar en la presencia de Dios. En estos días, hace como unos meses, yo coloqué, un video donde en la selva, una iglesia en una montaña por allá, tenían que viajar 4 horas todos los domingos para ir a la iglesia y pasar el río. Caminar 4 horas para llegar a la iglesia y volver otras 4 horas de vuelta. 8 horas caminando. Y el pastor era un jovencito muerto de la risa. Es que la gente viene porque tiene hambre de Dios. Y vienen a la iglesia. Porque cuando hay necesidad, cuando hay persecución, es donde nosotros mostramos que cristianos somos nosotros. Cuando hay necesidad y cuando hay persecución. Y ese tiempo va a venir. ¿Saben? Yo no quiero, hay una profecía muy fuerte sobre este tiempo, no sé si ustedes han escuchado, profecías muy fuertes sobre este tiempo que viene, muy fuertes para la iglesia en Estados Unidos. Y saben, y una de las cosas no va a ser solamente el gobierno, va a ser algo espiritual, porque la gente se va a trastornar, hay gente trastornada que va a perseguir a los cristianos. Usted se va a dar cuenta, gente endemoniada. Está el pecado en el mundo, que ya hay muchas manifestaciones de demonios en personas que se manifiestan. Una persona le coge bronca, le coge rabia a usted porque es cristiano. Y eso es lo que va a empezar a pasar. Personas endemoniadas. Porque el diablo ya está tan
ya sabe que le queda poco tiempo y él se levanta a través de gente. Puede ser un amigo, un jefe, alguien. Y no falta el loco que entran a las escuelas, usted sabe a qué, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que hacen? Entran a las escuelas de los niños. ¿Y qué ha pasado acá en Estados Unidos? Está profetizado. Y están profetizando que eso va a pasar con las iglesias también. Entonces, para ser cristiano, vamos a tener que cuidarnos, orar, buscar de Dios. Y la gente que sabe de defensa, que no sé, que ha estado en el ejército, va a tener que venir y cuidarnos en la iglesia, la policía. Va a tener que venir a cuidar las iglesias, porque vamos a estar en ese tipo de persecución. Entonces, ¿quiénes van a venir a la iglesia aunque esté en peligro de muerte? Sí, hay veces por pereza no nos levantamos y venimos a la iglesia. Por una gripa, estamos enfermos. Yo le decía a alguien, si usted está enfermo, tiene que venir a la iglesia más todavía, para que Dios lo sane. ¿Dónde sana Dios a los enfermos? No en la iglesia, pues. No es en la iglesia, pues, que usted tiene que Dios sana a los enfermos. Usted se imagina si Jesús estuviera predicando, Jesús está predicando y todo el mundo, no, es que no vino porque están enfermos. Si los que venían a las predicaciones de Jesús eran los enfermos. Si usted está enfermo, necesita venir a la iglesia más todavía. Y si tiene pereza, más todavía, para que traiga esa carne y la crucifique acá. Crucifique esa carne. Crucifique esa carne, dele palo a esa carne, hasta que esa carne quede como la carne blandita, así blandita, que uno se la puede comer como pollo. Así tiene que quedar su carne, ¿sí o qué? Una carne blanda. Una carne. Y lo que estoy hablando no estoy hablando contra nadie. No piense, ay, pastor, está hablando de mí. No estoy hablando de usted. Estoy hablando de lo general. De lo general que está pasando en la actualidad. Puede ser en cualquier iglesia, puede ser en lo que sea. Eso está pasando en todas las iglesias. No crea que es esta. Esto está pasando en todas. Y será grata a Jehová cuando esto pase. Será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados, como en los años antiguos. Entonces, ¿qué Dios va a hacer? Dios va a traer un tiempo de purificación a la iglesia. ¿Cómo se dice eso? Un tiempo de consagración real en los cristianos. Y cuando venga ese tiempo, va a derramar Dios una unción tan fuerte que los impíos se van a meter a las iglesias de cabezas, ahí sí. Porque a la gente le gusta sentir, y Dios se va a dejar sentir. 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 5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. Mire esto. Entonces él vuelve, él está diciendo lo que va a pasar. Pero después dice cuál es la situación. Porque Dios no lo está haciendo. Porque Dios en la actualidad no lo está haciendo con nosotros. Y esta es la razón por la cual Dios nos está moviendo. Y a mí me dice, ay, ¿por qué Dios nos sana como antes? La razón es por nosotros mismos. No es porque Dios no quiera. No es porque Dios no quiera. Mire, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra. ¿Qué está pasando en la iglesia? Los hechiceros y adúlteros. Contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que hay dentro de la iglesia? Hay pecados en nosotros, ídolos en nosotros con los que estamos luchando y tenemos que arrepentirnos de eso para que Dios vuelva y restaure y pueda moverse como Él quiere. ¿Usted sabe cuál es la palabra hechicería ¿sabe cuál es la palabra hechicería en el griego? Farmakeia. Farmakeia. Todo tipo de droga es hechicería. Alcohol, cigarrillo, marihuana. Todo ese tipo de droga que me cambia mi estado de ánimo para yo estar en un estado de ánimo sin necesidad de Dios, para estar bien enfocado, de alguna manera vivir y que me causa un placer, que me cambia mi
mi forma de percibir el mundo para no sentir y sentirme bien es una especie de hechicería. Por eso se utiliza la palabra farmakeia. Esa palabra esa palabra hechicería tiene que ver con eso, porque los brujos trabajaban con hojas, sustancias y cosas. Y de esa manera también hacían hechicerías. Y una forma de uno estar bien, cambiar mi estado de ánimo de manera artificial para crear una felicidad artificial sin Dios, es una especie de hechicería. El adulterio, los sacerdotes se estaban casando con mujeres que no eran cristianas. Para los judíos, ellos no se podían casar con ese tipo de mujeres, porque esas mujeres adoraban ¿qué? Ídolos. Y ellos se iban detrás de los ídolos. Y el problema de Israel era que los mismos sacerdotes ministraban a Dios y al ladito tenían un templo adentro del templo. Usted sabía que dentro del templo habían estatuas a otros dioses. Por eso Dios mandó a tumbar ese templo. Acabaran ese templo. Eran ¿qué? Adúlteros espirituales. Y no solamente eran adúlteros espirituales, sino que también le ponían los cachos a la esposa. Le ponían los cachos a las esposas. Salían de ahí. ¿Qué pasaba con Israel? ¿Se acuerda? Los sacerdotes salían y habían prostitutas afuera, hasta el templo. Por eso fue que Fines, ¿se acuerda de la historia del sacerdote Elí en la época de los jueces? Yo les voy a traer estos versículos porque si me pongo no terminamos nunca. Pero el sacerdote Elí en la época de los jueces, él tenía 2 hijos, Fines y no me acuerdo el nombre, el otro, y eran sacerdotes, y él no los reprendía, y decía en la Biblia que ellos se robaban el dinero y al mismo tiempo salían y se acostaban con las prostitutas afuera del templo, y eran sacerdotes. Y Dios desechó ahí fue donde Dios desechó y empezó a desechar el sacerdocio desde ese momento, porque Samuel fue el que reemplazó a ese sacerdote. Y creo que Samuel no era de esa tribu. No estoy seguro, pero creo que él era de otra tribu. Bueno, entonces, vamos con Malaquías. Malaquías de 3 al 5, ya terminamos eso, ¿cierto? Vamos Hebreos 11 del 6 al 7. Hebreos 11 del 6 al 7. Y les quiero hablar de que, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que haya arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra metanoia? Y con esto voy a terminar. La palabra metanoia, que significa arrepentimiento, significa cambiar de forma de pensar. Y esa palabra tiene que ver con el presente de la persona. Cuando tú cambias de manera de pensar y comienzas a andar en justicia, tú aceleras los juicios de Dios sobre el mundo. Entonces, ¿saben por qué Dios no ha juzgado el mundo? Porque la iglesia no ha sido suficientemente justa y santa. Pero si la iglesia caminara en santidad y en justicia, los juicios sobre el mundo se van a acelerar. Dios tiene que santificar la iglesia. Cuando Dios santifique la iglesia completa, y hay una santificación, y eso es lo que va a pasar. Los juicios sobre el mundo se van a acelerar. Y usted me dirá que sí, el arrebatamiento se va a acelerar y lo que viene sobre esta tierra se va a acelerar cuando la iglesia comience a andar bien. ¿Qué dice Hebreos 11, 6 a 7? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible arrepentirse. Porque cuando usted comienza a creer, ¿qué lo lleva a la fe? La fe te lleva a arrepentirte, porque tú crees en Dios, crees en Jesús, y eso te lleva ¿a qué? A arrepentirte. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. ¿Qué estaba diciendo Malaquías? ¿Qué decían los sacerdotes? ¿De qué me sirve buscar de Dios? ¿Estaban perdiendo qué? Lo que estábamos perdiendo. Esto. La fe. Es lo que estamos perdiendo, la fe. Entonces se está volviendo ¿qué? La iglesia, ¿qué está volviendo? Religiosa. Una religión. Tú no puedes ser una religión, hermano. Tú no puedes andar en una religión. Tú tienes que tener fe real en tu corazón. Una fe que te lleve a arrepentirte. Una fe que te lleve a consagrarte. Por la fe, mire lo que hizo Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido
por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe que hizo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El tiempo se va a adelantar cuando la iglesia se consagre. Sí, cuando la iglesia se consagre, nos vamos en el arrebatamiento. Y cuando la iglesia se consagre, Dios va a juzgar el mundo, porque Dios va a responder a la justicia de personas que andan en la justicia de Dios. Pero ahorita no, ¿por qué Dios no? ¿Por qué Dios me permite aguantar todo este pecado? Y Dios le dice, porque usted no se arrepiente. Ha sido la misma iglesia la que ha impedido que se mueva lo que Dios va a hacer en adelante, porque Dios viene por una iglesia santa y pura y sin mancha. Es la iglesia por la que viene el Señor. Y en los altares nos está predicando eso. Y por eso Dios está cortando pastores y se están muriendo ahí. Se van para el cielo, puede que muchos de ellos se van para el cielo, pero yo creo que es porque no estamos predicando lo que tenemos que predicar. Y Dios dice, estoy cansado, me tienen cansado, porque los pastores están predicando, pero no están predicando contra el pecado. Y no están predicando contra lo que está destruyendo a la humanidad. Y como no estamos hablando contra eso, Dios dice, es que eso es lo que yo quiero que hablen. Y eso es lo que no están hablando. Y Dios está comenzando a cortar a gente así, prum. Y la iglesia va a comenzar a ser perseguida. ¿Por qué? Precisamente para que la gente se consagre. Porque cuando somos perseguidos es cuando nos consagramos. Es triste eso. La iglesia que más crece es la de China. En todo el mundo la iglesia que más está creciendo cristiana en el mundo es la de China. Y sabe, y es increíble lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Saben qué está pasando? La gente está teniendo sueños con Jesús, está teniendo sueños con el Señor. La gente está soñando en todos lados. Hay testimonios de cientos de sueños. Los musulmanes están viendo a Jesús en sueños y se le aparece el Señor y les predica. Jesús mismo ha tenido que venir a predicarle a los musulmanes. Y se están convirtiendo por cientos. Y la iglesia de China son ya millones. Y allá, si usted tiene una Biblia, lo matan o lo meten a la cárcel. Es decir, se ha requerido persecución para que la gente se consagre. ¿Usted quiere que Dios traiga persecución y va a necesitar usted persecución para consagrarse como Dios quiere que usted esté consagrado? Y yo no creo eso. Mire, nosotros hacemos el servicio en nuestra casa. Aquí puede venir aquí en una casa, es todavía más, puede ser, no sé si más seguro o menos seguro, no sé, porque hay una puerta ahí. Pero lo que estoy diciendo es que cuando eso comience a pasar, mucha gente va a pensar dos veces en venir a la iglesia, ¿cierto? Es decir, cuando haya amenazas de atentados, pero no son gente endemoniada. Y vamos a tener que tener cristianos que cuiden la iglesia y policía cuidando la iglesia, porque van a perseguirnos realmente de manera fuerte. Y cuando eso pase, entonces, ¿qué es lo que comienza a decir entonces Malaquías? Comienza a hablar del diezmo, comienza a hablar del adulterio, y le preguntan a Dios en qué me ha robado. Mire, muchas veces la parte económica, por ejemplo, en la parte del diezmo, de las ofrendas, es una de las partes donde Dios más prueba el corazón de uno. Y se lo va a decir por qué. Pero todos los que han visto, todos los que lo han hecho, mire, yo le digo una cosa. Si usted bendice a Dios con sus bienes, de alguna manera bendice a la obra del Señor con sus bienes, Dios promete, y es una promesa de Él, esas poquitas promesas que Él hace, promete Él mismo que te va a bendecir. ¿Y sabe qué pasa? Que hay muchas personas que les da miedo porque no nos alcanza. Mire, yo no doy diezmos, ofrendas porque me alcance. Si fuera por eso no daba. Porque a nadie nos alcanza, a nadie. Sino eso es parte de la adoración que yo tengo hacia Dios. Y esa es la parte más difícil, porque el Dios de este siglo es el bolsillo. El Dios de este siglo es el bolsillo. Y hay mucha gente malintencionada, iglesia que no es iglesia, hijos del diablo, que ha blasfemado contra el nombre del Señor. Porque
Eso es para la obra del Señor y para las cosas del Señor. Por ejemplo, yo le voy a mostrar, esta cámara que tenemos acá, la compró la iglesia esta semana, una cámara de $700, $800. Entonces los gastos, eso no sale de mí, yo no tengo plata para poderme a comprar una cámara de esas. Eso lo compraron ustedes. Las luces, lo que tenemos acá, todo lo que es de la obra de Dios es de nosotros, para el Señor, es parte de nuestra ofrenda a Dios. Yo también he diezmado para eso. Pero nadie que haya sido fiel en los diezmos puede decir que Dios le ha quedado mal. O yo no sé, yo todos los que conozco en esta iglesia, en esta, que diezman y que ofrendan a Dios, a todos Dios los ha bendecido. Amén. Con Amén. trabajo, Antes cuando comienzan a diezmar les llega más trabajo. Dios les abre puertas por todos lados, ya ni tienen abasto. Amén. Ya ni tienen abasto, porque la bendición es grande. Cuando tú bendices la obra del Señor. Y entonces Malaquías comienza a hablar de los diezmos, porque en esa época ya ni la gente diezmaba. Y los sacerdotes tenían otras mujeres y andaban, ¿cómo andaba el cuerpo? El cuerpo de Dios, perdido. Y eso es lo que está pasando ahora. Y Dios va a enderezar eso. Dios va a enderezarnos, o nos enderezamos o nos enderezamos. Ya no van a haber cristianos en la mitad. Que yo voy a hacer, no. Porque cuando digan, allá te pillamos afuera y te vamos a matar. Si usted es un cristiano tibio, no viene a la iglesia. Usted no va a venir a la iglesia. Un cristiano tibio, no, se va a hacer matar. No, él prefiere estar tomando chorrito por los afuera y por allá fumándose la aquella. Él prefiere estar por allá en otro lado, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer el cristiano tibio. Entonces la iglesia no va a estar sino llena de ¿qué? De consagrados, de cristianos consagrados. Y cuando eso se dé, va a venir el Espíritu Santo de una manera tan fuerte sobre la iglesia que va a comenzar a venir la gente. Ahora sí, cuando vaya un gran avivamiento, y después de eso ya nos vamos de acá. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. Amén. Amén. Empieza ayuno este lunes. Mañana. Existen 4 tipos de ayuno. Total. No se lo recomiendo si son más de 12, si son más de 24 horas. No más de 3 días no se puede ayuno total, no se lo recomiendo. Total de no comer nada. 3 días como lo normal, máximo. Ayuno con agua, es solamente agua, no se come nada, solamente agua. Este ayuno total lo vemos en Esther 4:16. Lo quiere leer usted después más adelante en su casa. El ayuno con agua lo vemos en Lucas 4 del 1 al 2. Es el ayuno que hizo el Señor cuando estuvo en el desierto. Dice que él tuvo hambre, no dice que tuvo sed. O sea que Jesús estaba tomando muy posiblemente agua, pero no comió 40 días. No se vaya a meter en un ayuno de 40 días si Dios no lo llama a eso. Sí, pero sí hay gente que se ha metido en un ayuno de 40 días y hay gente que lo ha hecho, y de 20. Y varias personas lo han hecho. Ayuno parcial. Este ayuno parcial, muchas veces, se recomienda para aquellas personas que este ayuno parcial es como el ayuno de Daniel. Este ayuno parcial, la gente deja de comer comidas especiales o elaboradas, es decir, gente que tiene alguna condición, normalmente hacen ayunos parciales, es decir, no comen, digamos, carne, no comen, digamos, harinas, tú dejas de comer cosas. Este es menos radical, lo encontramos en Daniel 10 del 2 al 3, el ayuno. Y el ayuno de otras cosas, que es un tipo de ayuno que no tiene que ver con comida, sino tiene que ver con cosas que a usted le agradan. Por ejemplo, voy a hacer ayuno de redes sociales, una forma de ayuno. Sí, es un ayuno que lo encontramos también en Daniel. Por ejemplo, dice Daniel 10, ¿me lo puedes colocar? Daniel 2 y 3, para que mires ese tipo de ayuno. Dice que Daniel estuvo ayunando 3 semanas, creo, y él estuvo ayunando no se echaba perfume, y no comía. Me imagino que en esa época eso era como una especie de
No, Sí, un especie de hábito era como algo que le agradaba a él, oler bueno. Imagínese uno allá los olores de esa época, ¿cierto? No había ducha, eso era cada mes el baño. Entonces ellos echaban desodorante y se sentían felices. Él decía, no, voy a oler a mico, así como Dios me... Voy a oler a... Te dejó echar el pino. Daniel 10 del 2 al 2. Y también lo vemos en 1 Corintios 7:5. Daniel 10 del 2 al 3. 10, 2 y 3. Daniel 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y en esas semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. O sea, esto fue el ayuno parcial ni me ungí con ungüento. Entonces, este ayuno es el parcial que usted come. Hay cosas que usted ya no va a comer. Sí, por ejemplo, usted dice, voy a ayunar y voy a orar, voy a estar en oración. ¿Y cuál va a ser mi ayuno? No voy a comer pizza. Ay, Más pizza, eso sí me va a dar duro a mí. No voy a comer pizza. No voy a comer pan. No voy a comer carne. Voy a comer solamente legumbres. Eso es una forma de ayuno. Y este es otro ayuno, por ejemplo, el de ni me ungí con ungüentos, eso es de otras cosas. Usted puede no ver televisión, por ejemplo. No voy a ayunar, no voy a ver televisión. No voy a ver Netflix. Eso es duro, ¿sí o qué? No, las redes sociales. No voy a ver Netflix, Amazon, Prime, nada de esas cosas. Redes sociales, TikTok, Instagram. No Instagram, no ayuno de esa no cosa, nada. pum, palabra. Eso es una forma de ayuno. Entonces, ese tiempo en que usted está haciendo eso, lo dedica para orar y leer la palabra y pasar un tiempo con Dios. Pasar un tiempo con Dios. Usted se va a dar cuenta. Eso es una forma de ayuno, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar este lunes. O sea que Tomorrow. El que usted escoja el que más le guste. Hay para todos los colores, sabores, resistencias. Usted, malo para ayunar. No puede ayunar porque de pronto hay gente que sufre algo, por ejemplo, diabetes y cosas de esas. Entonces tienen que un ayuno más porque no pueden aguantar mucho hambre, no sé. Haga un ayuno que sea conforme y vamos a estar orándole al Señor. Entonces, yo voy a colgar esta noche el PDF, que es como en qué vamos a estar orando, sobre qué cosas vamos a estar orando. Porque ese ayuno es a nivel mundial. Creo que es a nivel mundial, sí, porque hay muchas iglesias. A nivel mundial vamos a estar orando la iglesia cristiana. La mayoría de todas las iglesias empiezan ayuno en enero. Sí. Muchas iglesias. ¿Qué pasó? Fuera de las cuadrangular empiezan también a ayunar muchas iglesias. Entonces, el ayuno si usted va a hacer el ayuno total, no se vaya a meter más de 3 días que no vengan, que no se murió. Ay, no. No pongamos en un velorio que esto se murió, que lleva 5 días sin comer y se murió del todo. No. Le echan la culpa a la iglesia. Le echan la culpa al pastor que lo mandó a ayunar totalmente. No. Este ayuno normalmente es el ayuno de Esther. El total. El ayuno que hizo Esther en 4:16. Que ellos no comieron nada. 3 días. Bueno. Sí, ese es fuerte. Pero los judíos, ¿qué le iban a hacer? ¿Se acuerda? Ajá, los iban a exterminar. Los iban a matar. Buen ejemplo para que la iglesia se consagre, ¿cierto? Ajá. ¿Qué era lo que iba a pasar con los judíos? Los iban a matar. ¿Y qué hicieron? Ayunaron. Se consagraron. Ayunaron. ¿Ustedes quieren que nos... Señor? 8 días. Sí, 8 días. Ese es un tipo de ayuno que es el ayuno con agua, en agua. Y eso es una limpieza tremenda. Entonces vamos a orar. ¿Cuántos quieren entonces entrar en un tiempo de oración y consagración? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque en este día tú nos estás llamando a la consagración y a la oración. Padre celestial, vamos a entrar en un tiempo en el que tú, Señor, vas a hacer cosas en nuestras vidas. Vas a afinarnos como la plata y como el oro, Señor. Ayúdanos a consagrarnos, a los pastores, a los líderes, Padre, y todos que somos ministros de Jesús.
Padre, ayúdanos a consagrarnos. En este día nos consagramos a ti, Señor. Padre, ponemos a un lado nuestra comodidad y vamos a empezar a buscarte más, Señor. Vamos a empezar a buscarte más, Dios, en oración, en ayuno. Vamos a planear vigilias para esta iglesia, Señor. Vamos a planear ayunos para esta iglesia, Señor. Así sea que al principio no vengan de pronto muchas personas, pero vamos a estar perseverando en esto, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a sacar el tiempo para esto, Dios. Y seas tú moviéndote en medio de nosotros, Señor. Y seas tú trayendo un nuevo sentir, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de la iglesia. Perdona los pecados del liderazgo. Perdónanos por olvidarnos de ti, Señor. Perdónanos por poner otras cosas por encima de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por ser ingratos muchas veces contigo, Dios. Por no ponerte en el primer lugar. Perdónanos, Señor. Y gracias, Señor, por el amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por el amor. El Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Llena a cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Con vino nuevo, Señor. Tú necesitas el vino de Dios. Tú necesitas el aceite en tu lámpara. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino en Hechos 2 cuando la iglesia estaba unánime junta en oración. Únete. Decláralo ahí donde tú estás. Vamos a orar todos. Decláralo. Ahí donde usted está, ore en voz alta. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, muévase, Señor. Trae un avivamiento a la iglesia. Perdona los pecados de los siervos. Perdona los pecados de los líderes. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. No queremos andar más en nuestros propios deseos. Padre, queremos escuchar tu voz. Padre, queremos escuchar tu voz. Padre, queremos que tú nos hables. Queremos que tú nos toques. Queremos que tú transformes nuestras vidas, Señor. Queremos que tú derrames algo diferente en nosotros, Padre, que cambie nuestro corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate. Padre, glorifícate en medio de nosotros. Padre, perdona, Señor, toda iniquidad en el pueblo, en el mundo, Señor. Perdona los pecados de esta tierra. Perdona los pecados de West Palm Beach. Padre, sana esta tierra, Señor. Padre, sana nuestra tierra, Señor. Sana los pecados de Colombia, de Nicaragua, de Salvador, de toda Latinoamérica, Señor, todos los países. Padre, perdona nuestros pecados, perdona la iglesia, perdona porque hemos sido, Señor, malagradecidos contigo. Señor, porque te buscamos solamente cuando necesitamos. Padre, porque no tenemos muchas veces una disciplina de oración, porque no tenemos una disciplina de búsqueda contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae un corazón nuevo cada día sobre nosotros, Señor. En el nombre poderoso, más agua. En el nombre poderoso de Jesús. Seas tú trayendo libertad. Trae libertad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Padre, toda cosa que quiere impedirnos buscarte, pues ponemos a un lado, Señor. Obligaciones y cosas, Dios, que nos impiden buscarte, Señor. Queremos ponerla a un lado, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a apartarnos del mal. Ayúdanos, Señor, a tenerte en cuenta en toda decisión que tomamos. Ayúdanos a ponerte en primer lugar, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has amado y nos has guardado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Se puede sentar? Ya. Gracias por venir a la iglesia. Gracias a los que no habíamos visto. Qué bendición verlos. Mire, Dios quiere que le sirvas. Dios quiere, y no tienes que ser un pastor en la iglesia para servirle. Necesitamos ser personas que intercedamos por la iglesia, intercedamos por los pastores. Hay muchas formas de servirle al Señor, no solamente
hablando aquí al frente. De hecho, más responsabilidad tenemos los que nos paramos acá a hablar. Más responsabilidad delante del Señor. Usted puede ayudar de muchas maneras. Puede ayudar con oración, puede ayudar, por ejemplo, estando en los servicios los miércoles, por internet, compartiendo el servicio. Hay muchas formas. Cuando usted pueda ofrendar y ayudar a la obra del Señor, hágalo. Hay muchas formas de ayudar. Usted dirá, bueno, hay mucha gente afuera aguantando hambre y no sé qué. Pero es que eso no es lo mismo, no es lo mismo la obra, porque la obra es la obra del Señor. Dios nos va a dar la capacidad de ofrendarle a los pobres también. Porque ¿para qué Dios nos da a nosotros? Para que le demos también a los pobres. O sea, Dios te va a bendecir, pero lo de Dios es la parte de Dios y lo que le toca a Dios es lo de Dios. Y usted va a ver la bendición sobre su casa. No sé, eso es como lo que les tengo para decir. Y recuerden el discipulado. Tenemos discipulado este martes. Tenemos de hecho test. Recuerden escuchar los audios, que todavía tenemos varios audios ahí para escuchar. Recuerden memorizar los versículos. Judas 20. Vosotros, hermanos, santificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El otro, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:12 creo. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Jesucristo que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado para que tú fueres hecho justicia de Dios en él. Y el test. Y saben, les amamos mucho, extrañamos a muchas personas, sabemos que estaban con sus familiares, pero gracias por este deseo de venir a la casa del Señor empezando el año. Dios, y que eso no sea algo permanente en su vida, que usted diga, voy a tratar. Es difícil, no crea, es difícil, pero si tú lo haces, tú vas a ver que Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, les amamos y recuerden estar pendientes de los servicios. Miércoles nos vemos, oración, domingo, servicio general. Amén. Bendiciones.